Hola amigos, mi nombre es Chari Villaparedes y sean todos bienvenidos a mi podcast Conversando con Chari. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Dairis. Hola Dairis, ¿cómo estás? Hola Chari, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy muy agradecida y muy contenta de compartir esto contigo. No, imagínate, para nosotros también es un privilegio tenerte acá. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante que es un momento duro, pero que a pesar de ser un momento difícil, es importante llevarlo de una forma sana, y es acerca del duelo. Así es. Pero cuéntanos un poco también más de ti. Cuéntanos de ti, de cómo comenzaste a manejar estos temas. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y tus comienzos en manejando estos temas. Bueno, fíjate, yo soy trabajadora social y siempre trabajé en el área de salud. Trabajé con programas de salud en una empresa petrolera francesa aquí en Venezuela, una pasantía mientras estudiaba, pero me encargaba de los proyectos de salud. Luego trabajé en el único sitio donde hacen trasplante de hígado en Venezuela, que es una fundación, se llama Funda Hígado. También como trabajadora social, y allí me topé por primera vez con este tema del duelo, porque eran personas con enfermedades terminales que necesitaban de un trasplante para poder seguir viviendo. Y en muchos casos no se lograba. Y el duelo fue gran parte de lo que trabajábamos mi jefa y yo, que éramos la parte de trabajo social, conjuntamente con los psicólogos y los psiquiatras que trabajan para la fundación. Luego de eso, seguí trabajando en otras áreas de salud con el Estado y luego a nivel privado, y después me especialicé en la parte de formación en coaching y facilitación gestáltica. Y uno de los mayores temas que viene a terapia es el tema del duelo. Y de allí nació una inmensa pasión por este tema que es transversal a todos. Siempre va a haber algún tipo de duelo, y es muy importante que las personas sepan de qué se trata y cómo podemos abordarlo de manera sana. Total. Por ejemplo, ¿existe el duelo y el luto? Sí, hay una diferencia. Son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, el duelo es la reacción emocional natural por una pérdida que es importante para ti. Y esa pérdida puede ser un familiar, un amigo, una pérdida física, pues que fallezcan, o puede ser que pierdas un trabajo, que pierdas un cupo en la universidad, que pierdas una relación, que pierdas una amistad porque se acabó la amistad. Mientras más apego a esa relación o a esa cosa que perdiste, mayor será el dolor emocional que tú sientes. Y eso es el duelo. En cambio, el luto en algunos países todavía se respeta, pero era una respuesta social para proteger a los familiares de quien habían perdido un ser querido. Y tenía toda una estructura, una cantidad de prendas de color negro, o podía ser combinado negro con gris o negro con blanco. Duraba una cantidad de tiempo para la madre, otra cantidad de tiempo para la esposa o el esposo, para los hijos y los familiares más extendidos. Y eso le daba a la sociedad una alerta. Esta familia está pasando por un momento difícil porque perdió un familiar importante, entonces hay que tratarlos con más respeto, con cierta distancia, y respetar esa tristeza y esa lentitud que ellos puedan tener. Al no tener luto, por lo menos en nuestra sociedad, desde los años 70, 80 quizás, se fue perdiendo el uso del luto. Eso es una respuesta viene en respuesta a que la sociedad nos exige que cada vez más estemos activos. Se te murió tu papá, bueno, 3 días de permiso por luto está dentro de los trabajos, un permiso para eso, pero ya los 3 días tienes que venir a trabajar y tienes que seguir produciendo igual. Si se murió tu esposo, tu hijo, ya la sociedad no exige esa vestimenta para que puedan respetar el luto. Por tanto, no se respeta el dolor de la pérdida, y eso está causando graves estragos a nivel de la parte de salud mental en la población. Sí. Importante que mencionaste que el luto o el duelo no es únicamente cuando una persona muere, sino que también es por perder algún trabajo, por quizás culminar alguna relación amorosa. Y eso es importante porque por allí hay un refrán que dicen: un clavo sacó otro clavo, pero, o sea, es a nivel de salud mental,
cuando tú estás acostumbrado con una persona y quizás terminan, es un duelo y necesitas vivir tu proceso, necesitas entender, no es que vas a estar toda la vida en esa situación, porque ya eso necesita también ayuda, pero es importante tomarse un tiempo para meditar, quizás reflexionar y poder seguir avanzando. Así es. Entonces hay personas que quizás en la sociedad lo ven mal y dicen, no, pero ¿hasta cuándo vas a seguir tú con esas cosas? ¿No? Pero es importante por lo menos, así sea una semana o un mes, tomarse el tiempo de reflexionar, de pensar tantas cosas que quizás pasaron allí y aprender a soltar eso a nivel de una relación amorosa. Sí, de hecho, es muy común que las mujeres hagan el duelo dentro de la relación. Es decir, los hombres se quejan en muchas ocasiones cuando hacemos terapia de pareja, es que ella pelea mucho, todo el tiempo es una pelea y me reclama y me exige. Y cuando esa reclamadera, la exigidera, la peleadera se acaba, es porque la mujer ya no tiene el interés en la relación y luego se acaba la relación. Entonces, muchas veces las mujeres, que no es lo más sano, pero es lo que ocurre, pasan el dolor de la pérdida de su relación dentro de la relación y luego dicen, yo no tengo nada que hacer con esta persona y lo dejan. Pero las relaciones amorosas especialmente generan mucho duelo porque son personas con las que nos ilusionamos, compartimos, en muchos casos comparten hasta la vida, pues hacen una familia, se mudan juntos, acoplan sus vidas para seguir siempre a futuro y eso a veces no ocurre, se rompe la relación y hay un dolor de la pérdida que como la sociedad no nos permite experimentar esa tristeza, ese dolor, bueno, consigo otro, me doy unos besos, o tengo una situación allí sin mucho compromiso, o me meto en otra relación muy comprometida de una vez. Y eso no permite, como tú bien dices, dejar un espacio para reflexionar, para pensar, para evaluar qué pasó aquí, qué cosas no quiero tener en mi próxima relación, qué cosas hice yo en esta relación que no me gustaría repetir, y avanzar de una forma más madura a otra relación que pueda ser más duradera. ¿Okay? Total. Sí, porque también, por ejemplo, cuando perdemos un ser querido, porque ya esta persona pasa a otro plano, que ya muere, también es un momento muy doloroso y es un dolor totalmente diferente al de una relación amorosa. Así es. Y yo, por ejemplo, lo experimenté con mi abuelito. Mi abuelito fue siempre como un papá para mí, me consentía muchísimo, o sea, un abuelo amoroso, como te digo, me consentía al máximo. Y bueno, estábamos compartiendo con él tranquilo, de hecho en la tarde yo lo había consentido muchísimo, le había abrazado, y bueno, en la noche de repente comenzó y le dio una ACV. Y bueno, duró una semana hospitalizado hasta que falleció. Y fue un proceso duro esa semana, que aunque uno sabía que estaba grave, al momento que ya nos dijeron que estaba falleciendo o que estaba agonizando, no, eso fue algo horrible, o sea, horrible. Y uno aprende a vivir con eso, pero son cosas que tú, por ejemplo, siempre lo tienes presente a él. Sí. O sea, de una forma sana, pero siempre lo recuerdas. Por ejemplo, en Navidad, ay, si mi abuelo estuviera aquí, se estuviera emocionado comiéndose las hallacas, comiéndose la torta, o, ay, esta canción le gustaba a mi abuelo. Por ejemplo, ese día había una canción de Camilo que yo estaba escuchando y él me dijo, repite la que me gusta. Y cada vez que yo escucho esa canción me recuerda a él. Claro. Pero también, por ejemplo, cuando alcanzo una meta, tengo un triunfo en algo, yo pienso en él y digo, abuelo, donde quiera que estés, sé que estás orgulloso por lo que estoy haciendo. Y es un recuerdo bonito, es algo que siempre está presente, pero también a pesar de que ha sido difícil el tema de aceptar eso, uno reconoce que es un parte de la vida. Así es. Que a veces nos preparan para muchas cosas en la vida, pero no nos preparan para esos momentos. Creo que nadie está preparado. Pero
él siempre está presente, a pesar de que, bueno, ya sabemos lo que pasó y de que lo manejamos de una forma sana, saludable, también él está siempre presente. Es así. Y fíjate, lo que tú estás mencionando es un síntoma de un duelo que fue llevado de forma fluida, armoniosa, y que ese tipo de duelos nunca se cierra. O sea, los duelos de padres o de hijos no se terminan de cerrar, se llevan toda la vida ese recuerdo, pero es muy diferente recordarlo con ese amor, esa nostalgia cálida, esa sensación de que, bueno, sé que estarías orgulloso de mí, a sentir que te desgarras por dentro, el mismo dolor que cuando murió. Hay personas que por evitar la tristeza del dolor de la muerte de ese ser querido, se aferran o no lloran, no atienden sus emociones, y en los duelos que se complican son los duelos en donde las personas no lloran si sienten ganas de llorar. Hay gente que lo que necesita es poner la música favorita del fallecido y bailarla. Es lo que te nazca a ti hacer para satisfacer esa necesidad que te da el cuerpo. Es una necesidad. Cuando tú lloras, tienes la necesidad de llorar, y cuando terminas de llorar, quedas tranquilo porque está satisfecha esa necesidad. Cuando las personas se niegan a satisfacer esa necesidad, es que se complica el duelo. Entonces no hablemos de él, botó toda la ropa de una vez como que si no hubiese existido, o guardó todas sus pertenencias como que si no se hubiese muerto. Eso es una negación de la realidad. Y es la primera fase del proceso del duelo, que es un proceso distinto para cada quien. Hay una descripción de fases del duelo que es de una enfermera que se llama Kübler-Ross, que habla de la negación, la rabia, la negociación, la tristeza y la aceptación. Entonces esas fases no se cumplen como una línea, sino que pueden ocurrir varias a la vez, pero te ocurren esas cosas. La muerte acaba con varios mitos. Uno, el mito de la vida eterna, ¿no? No cree que va a vivir para siempre hasta que alguien cercano se muere y dice, bueno, ciertamente la muerte puede ocurrir. El otro mito es el de la estadística, que no debería morirse la gente buena, debería morirse la gente mala. Y mucha gente se muere, o sea, todo el mundo se va a morir. No sabemos cuándo vamos a nacer, pero sí sabemos que vamos a morir en algún momento. Y rompe con el mito de la justicia, ¿no? Entonces no debió morirse porque se murió. Yo lo quería mucho porque se murió. Entonces tiene que ver con el nivel de apego que tú tienes con esa persona querida, y si ese apego, digamos, se sale un poco de control al momento de la muerte, la persona puede tener este tipo de actitudes o de conductas que van a ir complicando el duelo. Pero el duelo que tú me mencionas es un duelo que ha sido procesado, digamos, de forma natural, un dolor inicial, normal, natural. Siempre la muerte nos sorprende. Jamás así la persona esté de 91 años, cuando se muere el abuelito de 91 años, ¡ah! Se murió. Es una sorpresa, no estás esperando que alguien se muera. Y a pesar de esa sorpresa inicial, puedes ir entendiendo que efectivamente la gente se va a morir, que cumplió un gran espacio en tu vida, que estuvo siempre para ti, que ustedes tenían una conexión muy especial, y ahora esa conexión se transforma, o ese amor que uno siente por la persona, se transforma y lo recuerdas en tus momentos importantes, lo recuerdan en las reuniones familiares, cada vez que escuchan una canción que les gustaba, lo recuerdan, o alguna cosa, alguna prenda de ropa que él se ponía, alguna persona que se parezca en la calle, siempre va a estar presente porque forma parte de tu vida, pero cuando forma parte de tu vida de esa manera después de la muerte, es porque ya se ha integrado el proceso de duelo en ti, aunque siempre lo vayas a querer. Okay. Por ejemplo, cuando una persona está embarazada y ya tiene, así sea un mes de embarazo o 8 meses, sí, independientemente del tiempo que tengan, y pierden al bebé, ¿te ha pasado que has atendido a pacientes en esta situación? Yo no he recibido pacientes en esta situación, pero sí he dado talleres para personas que trabajan en clínicas de fertilidad, en donde ese duelo gestacional es el pan nuestro de cada día, terriblemente. Porque una de las mayores ilusiones que puede tener el ser humano es tener un hijo. Y cuando esa ilusión se destruye, es muy difícil para los padres, especialmente para las madres,
procesar el dolor de la pérdida, porque además es un proceso que las implica directamente. Cuando un bebé muere en el vientre, tiene que hacerse un procedimiento médico para hacer una limpieza, porque esos restos de ese bebé pueden ocasionar la muerte de la madre. Entonces es como revictimizante el duelo gestacional, y muchas personas, a nivel social eso está cambiando, pero muchas veces es como, bueno, Dios tiene un plan, y eso es verdad, no convenía que viniera, pero el apoyo, la red de apoyo emocional en las madres a veces es muy débil, y eso ocasiona que los duelos se compliquen también, porque el duelo es un dolor muy personal, es tuyo. Tu duelo es tu duelo, el de tu mamá es de tu mamá, el de tus hermanos o primos es de tus primos, de ellos. Pero tiene que vivirse en compañía, porque nosotros como seres humanos somos seres gregarios, nos tenemos que reunir en comunidades, en familias, en grupos de personas. Entonces, ese dolor, cuando no es validado, cuando esa tristeza no es validada, se genera un sentimiento de dolor y de soledad que es muy profundo, es una tristeza muy profunda, que ocasiona cambios cerebrales. Eso tiene estudios que lo demuestran a nivel de neurociencia, porque cuando una persona se siente sola puede sentir el mismo dolor como que si le cayeran a golpes. O sea, a nivel cerebral se activan los mismos mecanismos y se generan las mismas reacciones químicas, se lanzan las mismas hormonas para el cuerpo retomar el equilibrio después de ese dolor. Y si no tiene un acompañamiento familiar adecuado, ese dolor se hace crónico. Y muchas veces el tema, por lo menos la inseminación artificial, que es un mecanismo para que las personas que normalmente no pueden tener hijos tengan un bebé, se hace mucho más complejo, porque como somos un sistema y funcionamos todo armónicamente, cuando estamos en esas condiciones de tristeza, nuestro organismo no funciona igual, y nuestro útero no va a estar preparado para acoger un bebé que se vaya a dar en las mejores condiciones. Cuando ocurre, porque Dios quiere, eso se fecunda y queda allí bien implantado en el útero. Pero la tasa de fracasos de este tipo de gestación es importante, porque generalmente se vienen de muchas pérdidas gestacionales naturales. Cuando se hace la primera inseminación, generalmente no pega. Entonces es un problema complejo, pero todo el tema de duelo se basa en aceptar todas las emociones que se vienen con el duelo, porque no solamente tristeza, nosotros dentro del duelo podemos sentir rabia, y nos enfrenta a nuestras creencias más profundas, nos enfrenta con Dios. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me quitaste este ser querido? ¿Por qué en este momento no puedo disfrutar de su compañía? Bueno, ¿qué pasó, Dios mío, con esta situación? Cuando hay una muerte, por ejemplo, de una pareja, bueno, me quitaste a mi pareja, ahora ¿cómo me voy a encargar de mis hijos? Ahora tengo que trabajar yo más porque esta pareja se fue. En el caso de antes, de las mujeres cuando no podían trabajar, sino que tenían que ser amas de casa cuando moría el esposo, era una tragedia para toda la familia, porque se quedaban sin ningún tipo de ingreso ni nadie que les proviera. Entonces, ese tema del duelo es necesario acompañamiento familiar, y si se complejiza, profesional. Sí, y la empatía de las personas, de amigos, quizás compañeros de trabajo, que es indescriptible el dolor que una persona siente. Quizás no hay palabras de consuelo, pero nada más con acompañarlo. Quizás también se puedan implementar algunas actividades que sean de ayuda, como el ejercicio, quizás hacer cualquier otra actividad que ayude a nuestro organismo, a salir de esa situación, quizás a despejar la mente, así sea irse a comer algo. Sí, totalmente. El hecho de recibir compañía y el hecho de recibir esa empatía, esa aceptación, al aceptar la tristeza del otro sin juzgarla, sino acogiéndola con respeto a lo que te está comentando la otra persona que está en duelo, es un aporte muy valioso para la persona que está pasando por una pérdida, porque el acompañar sin juzgar, el escuchar los cuentos de esa persona, que a veces pueden ser repetitivos, pero que son necesarios para su proceso de duelo, el estar allí quizás con un café o quizás en una caminata por el parque, que bueno, que reciba luz solar, que esté cerca de los árboles, de la naturaleza,
es algo que puede ser muy valioso para esa persona que está pasando por una pérdida importante en su vida. ¿Qué consejo le darías a una persona que en este momento esté pasando por un duelo con alguna persona querida, ya sea que murió algún familiar o que se dejó de alguna relación? Bueno, el principal consejo que existe con respecto al duelo es aceptar la pérdida. Eso se dice fácil, pero es difícil procesarlo en algunas ocasiones. Otro consejo que puedo dar es que se hable con el grupo familiar, con el grupo o la red de apoyo, pues amigos, compañeros, a veces los compañeros del gimnasio son tu grupo de apoyo, de la situación que están viviendo. Y el consejo más que para esa persona que lo que necesita es aceptar las emociones que están viniendo con esa pérdida, puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser frustración, puede ser desilusión, es al grupo que la acompaña. Porque ese grupo es el que le puede permitir a esa persona afrontar esas emociones tal como vienen, sin juzgar. Y esa aceptación, esa empatía, ese no juzgar, ese acompañar en silencio, es lo más útil que puede tener esa persona para poder procesar su duelo de forma adecuada. Si eso no existe, si en tu grupo familiar eso no existe o no tienes un grupo de apoyo, es importante que busques apoyo profesional. Porque en un espacio terapéutico profesional es un espacio confidencial en donde no vas a ser juzgado, sino que vas a ser orientado y contenido emocionalmente para que tú puedas procesar ese dolor de la pérdida. O sea, también existe el duelo migratorio. Uy, sí, ese ha sido un batacazo para la salud mental de los venezolanos porque nosotros culturalmente estamos acostumbrados a ser receptores de migrantes. Y los recibimos con las puertas abiertas y brindamos todo nuestro apoyo y nuestra empatía y no ha sido así la experiencia de muchos migrantes venezolanos, además de que el proceso de viajar no ha sido un avión, sino pasando por una selva o unos autobuses en no sé cuántos días, o sea, ha sido procesos migratorios bastante fuertes. Y lo que se pierde en ese proceso migratorio es algo que uno no recupera y que se transforma indudablemente, que es el sentido de la identidad. Es algo que es muy inherente al ser humano y que afecta muchísimo. Y cuando la experiencia de migración no es tan exitosa como esperábamos, porque mucha gente migra por temas económicos y no se cumplen esas expectativas, se agregan otros elementos para aumentar el malestar psicológico de la persona que está en ese proceso de migración. También hay personas que se han ido con su familia y luego que están allá se separan, rompen la relación. Así es. Y esa persona pasa el duelo de dejar su país, de adaptarse a una nueva cultura y pasa el duelo de la relación. Así es. Creo que a nivel emocional eso es un impacto bastante significante. Muy fuerte. Y a nivel de la atención de salud mental es uno de los motivos de consulta más altos que existe ahorita, de verdad, desde hace unos 5 o 6 años para acá. Sí. Sin duda alguna yo pienso que Venezuela es una después, o sea, es otra después de que comenzó el tema de que muchas personas dejaron el país. Sí. Porque hay familias separadas, hay padres aquí y los hijos están fuera del país. A veces también dejan a los niños y se van por un mejor futuro, buscando mejoras. Y wow, ha sido un tema bastante también complejo a nivel de salud. Sí, muchísimo. Sí, de salud y de salud mental, porque muchas veces esos niños se quedan con familiares y después esos familiares no se hacen cargo. A veces son abuelitos con los que los dejan y los abuelitos, bueno, están en una edad en que no están para criar niños. Y en muchas ocasiones esa promesa de una vida mejor no se cumple. Y entonces hay mucha sensación de frustración y de desilusión porque, bueno, te fuiste para algo mejor y no estamos recibiendo eso y tampoco te tenemos, ¿no? O sea, por parte de quienes se quedan en el país. Y eso es un tema que requiere mucho tacto y mucho trabajo por parte de los profesionales que acompañan estos procesos, porque las personas que migran están, digamos, transformándose en otro ser para poder existir en esta nueva nación en la que estén, con unos objetivos
y les toca ser muy resilientes y muy adaptables para poder seguir sanos en donde están. Y no siempre se cumple. Afortunadamente hay casos exitosos, ¿no? Todos conocemos algún caso exitoso, pero sí es importante que estas personas que están en una condición de migración, o sea, que estén en otro país y sientan bueno, que ha sido más difícil de lo que esperaban, se sienten sobrepasados o como con una nieblina mental de no saber qué hacer. También es muy importante el apoyo profesional en esos casos, porque a veces se van completamente solos, no tienen nadie a quien acudir de su núcleo. Y en muchos casos se sienten mal, pero no quieren angustiar a quien se queda, a su mamá, a sus hermanos, a sus primos, a sus hijos. No quieren compartir esa tristeza o ese malestar para no hacer sentir mal a los que se quedan acá. Y allí es a donde intervienen los profesionales, que bueno, que además de que tienen una formación para eso, están entrenados para eso, son un tercero que no tiene que ver con esos intereses que ellos quieren mantener intactos ahí. Exacto. También conocemos casos de éxito que a veces han dejado a su familia, todo, se han ido como pueden y logran hasta mucho más de lo que esperaban. Sí. Y también quizás buscan allí a su familia. Sí. Entonces también hay que darle la esperanza a esas personas que están allí, porque hay muchos que arriesgan y luego de arriesgar ganan. Sí. Y de hecho, el factor común que yo he visto en los casos exitosos que conozco personalmente es que son personas que se fueron con muchas ganas de adaptarse y con pocas expectativas. Ese fue como el factor que se repitió en todos. Es decir, yo me voy con mi título universitario o con mi oficio que yo sé hacer aquí, pero yo voy para allá a ver cómo me adapto, a ver qué es lo que tengo que hacer para lograr mis objetivos, con un objetivo claro, con un plan de trabajo adaptable a las situaciones que se vayan presentando, y se han ido acomodando en estos nuevos países, ahorrando de forma consciente, y han podido buscar a toda la familia y viven en otro país todos juntos, a pesar de lo difícil de ese proceso de adaptación, a ese proceso de estar separados. Gracias a la consistencia y a la disciplina lograron tener un mejor futuro para todos, y ese es el ideal. Exacto, que con constancia y disciplina logramos grandes cosas, grandes objetivos, porque a veces si nos vamos con muchas expectativas, pero sin ganas de colocar el trabajo, así es. no se ven los resultados. ¿Verdad? Sí, ¿qué mitos existen en torno a este tema del duelo? Bueno, los mitos los mencionábamos antes respecto a la inmortalidad, a la estadística, a la justicia, que no, los jóvenes no pueden morir, por ejemplo. Yo cuando trabajé en la Fundación de Trasplante de Hígado, eran niños los que morían. Tú puedes, de hecho, tú no sabes si vas a nacer, pero estás seguro de que vas a morir, porque un bebé en la barriga puede estar allí y puede morir antes de nacer. Y murió. Fue un ser vivo dentro de un vientre y murió. Pero el mito de que, bueno, de que vamos a vivir, no siempre se cumple. El tema de que solamente los viejos deben morir, tampoco se cumple. Algunos abuelitos sobreviven a muchos de sus familiares. Hay muchos abuelitos de 90 años que han enterrado hijos, sobrinos, nietos, y es lamentable porque el orden natural debería ser que los mayores mueran y los jóvenes sigan con su vida, pero a veces no ocurre. Y muchas veces uno, cuando trabajas en clínicas o en hospitales, ves gente que tienen una vida delictiva y reciben 14 tiros y no mueren. Pero un señor que pasaba por ahí le pegó una bala perdida y murió. La muerte nos puede llegar a todos, porque la muerte es lo único que tenemos seguro en la vida. En el mundo de los seguros, el seguro de vida era lo más pum pum que existía, porque eso es lo más seguro que tú tienes. Eso es una apuesta ganada. Usted va a morir en algún momento, no sabemos cuándo, pero la muerte es parte de la vida. Y el mito de que hablar de la muerte es pavoso, de que uno no debe prepararse para la muerte, de que uno no debe comprar seguro de vida, ni seguro funerario, ni nada de eso, es una de las cosas que más enlentece el proceso de duelo, porque nosotros no queremos hablar de la muerte. No queremos aceptar que la muerte existe, no queremos aceptar que a todos nos va a tocar en algún momento, no queremos hablar de los planes que podemos hacer si alguien muere
bueno, imprevistamente, cuáles son los planes que tenemos a nivel financiero, quién va a manejar las cuentas de la casa, etcétera. Esas son conversaciones que normalmente en nuestra cultura no se tienen. En otras culturas sí, y entonces cuando alguien fallece, pues están mejor preparados. Pero hay mucho camino que recorrer en nuestra sociedad respecto a la muerte, porque la muerte no es mala. Es malo el sentimiento que uno tiene cuando pierde un ser querido. Eso es lo malo. Pero la muerte es parte de la vida. Todo ser vivo va a morir, las plantas, los animales, los humanos, todos vamos a morir. Mientras más digerido tengamos ese concepto de que la muerte es parte de la vida, es lo último que nos queda en la vida, más, menos complicado tendremos el proceso del duelo. Porque no es que va a ser más fácil. Porque la facilidad o no tiene que ver con el apego que tú tengas con la persona que muere. Mientras más apego tengas, apego no llamémoslo desde el punto de vista de autoayuda, que no tiene apego emocional la gente, no. El apego es esa relación de seguridad que tú tienes con alguien. Esa interconexión, ese cariño que tú tienes con alguien. Mientras mayor sea ese cariño, mayor va a ser el dolor de la pérdida. Por ejemplo, cuando un niño pierde un familiar, quizás a sus padres, o existe el tema de que hay una distancia, porque ya sea porque se fue del país o por trabajo o X, pero existe una distancia de un niño de sus padres. ¿Cómo los niños manejan eso? ¿O cómo uno también puede apoyarlos en ese momento? Los niños son los que mejor manejan el duelo. Los adultos son los que peor manejan el duelo, sí. Porque los niños aman incondicionalmente de forma pura. Los adultos tenemos otras cositas, otras basuritas que tenemos internalizadas por la sociedad. Pero de hecho los estudios sobre duelo que realizó Bowley, que es un científico inglés del siglo pasado que hizo una cantidad de estudios sobre duelo, los hizo en orfanatos precisamente. Y se dio cuenta de que había un porcentaje, cerca del 20% de los niños que tenían una cualidad que él llamó entereza, que era que pasaban el duelo sin mayor complicación, porque eran niños huérfanos por muerte de los padres, no por abandono, sino por muerte de los padres, y procesaban su dolor de una forma mucho más liviana y fluida que los otros niños. El otro 80% de los niños recibía acompañamiento, donde podían dibujar, echar cuentas sobre sus padres, tenían objetos de apego como peluches o mantas, y después de 2 años los niños superaban el duelo. Eso no pasa muy seguido con los adultos. Los adultos pueden quedarse pegados por años en duelos que se hacen crónicos porque además tienen otras responsabilidades, tienen que hacerse cargo de su vida, tienen que garantizar su casa, su comida, el pago de cuentas, etc. Tienen otros elementos que complejizan el poder procesar el duelo. Pero principalmente el que acompaña a un niño en duelo tiene que autoobservarse qué cosas, tienen como gatillos emocionales para esa persona al ver al niño triste. Una de las emociones más difíciles de trabajar o de procesar por parte de los adultos es la tristeza. Porque desde niños nos dicen, no llores porque te pones fea, no llores que te vas a arrugar la cara, las niñas bonitas no lloran, los varones no lloran porque son hombres, etc. El llanto por tristeza es una de las emociones más cercenadas, más censuradas que tenemos. Cuando llegamos adultos y ves a alguien llorando, no sabes qué hacer. ¿Qué hago? Porque como yo te quiero, yo tengo que hacerte sentir mejor porque esa es mi manera de demostrarte que te quiero. Y esa es una de las cosas que más complejiza el duelo. Si tú estás triste porque alguien se murió, y se murió, no fue un artista, no fue que se murió, qué sé yo, una actriz que se murió y que era de una serie de televisión, y tú eras fan de esa serie de televisión, y se murió la mujer y tú le tenías, afiches en tu cuarto y tal, es lógico que te sientas triste porque la actriz se murió. No era familia tuya, ni amiga tuya, ni nada de eso. Pero tú tenías un apego hacia esa figura, le tenías un cariño, conocías su vida, estabas interesada en él. Y se murió. Eso hay que validarlo. Y ese acompañamiento es del que carecemos más y el que más complica el duelo. Cuando un niño se van sus padres para X país porque emigró, eso es un dolor muy profundo. Porque no es que está muerto, no es que no va a volver. El duelo en vida es mucho más complejo que el duelo en muerte, porque el duelo por muerte, la persona se murió.
no va a aparecer más nunca, tú no la vas a ver más. Se murió y tú vas a la tumba o tienes las cenizas o vas al árbol donde echaste la ceniza y ya cumples con un ritual de reconexión con algo que ya no existe físicamente. Pero cuando el duelo es en vida, ¿qué pasa con las personas que están en un estado terminal o unas personas que quedan en cama por ACV, por embolias, por Parkinson, por ese tipo de enfermedad o por un accidente de tránsito? Que pierden su capacidad de movilidad y pierden sus cualidades de lo que eran antes del accidente. Eso es otro duelo, y es un duelo en vida. Es dejar morir a eso que existió y entender que esto es lo que existe ahora. Para un niño que sus padres emigraron, dejó de existir su mamá aquí, donde la podían abrazar, besar, agarrar, o que les podía regañar, o les mandaba a hacer la tarea, a una mamá que te llama a ciertas horas, por videollamada, que está y no está, que no te va a buscar para el colegio, que no va a estar en tu cierre de proyecto, que no va a buscar la boleta, que no te va a comprar unas frutas, que no te va a traer un mango. O sea, el no tener la presencia física en el momento, pero que está en otro lugar, sí es mucho más complejo para los niños que el duelo en muerte, por ejemplo. Todos los duelos son complejos cuando son con padres, pero ese duelo migratorio para los niños ha sido muy fuerte, porque además las relaciones parecen mejorar mucho con la distancia, entonces la quiero más, la extraño más, que no la tengo aquí. O sea, un muchacho de 9 años te puede decir, ay, no, qué fastidio, mamá me volvió a mandar a arreglar el cuarto, o no me deja jugar Play. Pero si la mamá está en Chile, esa es una mamá mucho más preciada para ese muchacho. Ojalá estuviera aquí mandándome a arreglar el cuarto y ¿ves? Porque no la tenemos. ¿Y cómo pueden las personas que están cerca de ese niño motivarlo o apoyarlo para que él no sienta eso de una forma tan radical, tan fuerte, la ausencia de sus padres? Ese es el tema. Tienen que sentir la ausencia radical de sus padres y tenemos que acompañarlos a sentirla. Una fuente de mucha conexión es, porque como generalmente los dan con familiares, es, bueno, yo extraño mucho a mi hermana o a mi hija. ¿Cómo te sientes tú respecto a eso? Esas son conversaciones que normalmente no ocurren en las casas. ¿Cómo me siento yo? Sobre todo las mamás que son demasiado, o sea, las mamás venezolanas y latinoamericanas son clase aparte, siempre están listas, todo lo resuelven, con poquitas cosas hacen mucho, multiplican los recursos, pero a veces podemos sentirnos cansadas, a veces podemos sentirnos tristes, y el validar esa tristeza o esa nostalgia, o por decirte eso, yo la extraño, o escucho esta canción que me parece que nos recuerda a ella, o vamos a llamarla que está pasando este programa y lo vemos juntos por una videollamada, son maneras de tener una conexión distinta con la persona que se fue. Porque esa es una de las tareas del duelo. El duelo, además de tener fase, tiene unas tareas, te deja unas tareas pendientes para que tú las hagas, que no son igual, no es 1, 2, 3 y 4, son así para que tú las entiendas, pero pueden ocurrir paralelamente o una primero y otra después. Por ejemplo, el tema de aceptar la pérdida, eso es la última fase del duelo según Kübler-Ross, pero se puede entender que, bueno, ya no está aquí, cognitivamente lo puedes entender y después la vas procesando un poco más. Elaborar las emociones que desata el hecho de que esa persona no esté aquí, me da rabia, me da tristeza, me da frustración. Entonces yo puedo, si tengo rabia, yo puedo empujar una pared o puedo pegarle un cojín en un momento dado para liberar esa tensión o esa rabia que yo tengo. Te puedes meter a una clase de kickbox, te puedes meter a kung fu, puedes encontrar maneras de liberar esa rabia. El tema también de adaptarte al mundo sin esa persona, o sea, ella no está aquí para buscarme al colegio, pero sí está a las 5 de la tarde para llamarnos y yo echarle el cuento de cómo me fue en clase. Eso no va a depender del niño, eso va a depender de los adultos, que la abuela tenga o que el familiar que lo tiene tenga señal, que tengan saldo, que tengan el teléfono, que la otra persona sí conteste y sí esté del otro lado. Entonces por eso te digo que el manejo del duelo, el dolor es personal, pero el manejo del duelo es grupal, es del grupo. Bueno. Y finalmente, esa conexión con la persona que se fue puede ser, bueno, vamos a ver un programa de televisión, vamos a leer un libro, yo eso sí lo he visto y ha funcionado mucho. Mira, tengo este libro, vamos a compartirlo y el viernes hablamos de lo que leímos. Eso ha sido genial para papás de adolescentes que están lejos, porque entonces, primero, veo que está leyendo mi chamo, lo incentivo a la lectura. Tenemos algo de qué conversar que nos guste. Esas series coreanas, las series turcas, todo ese tipo de cosas que son muy pop, se pueden usar para
para reconectar de una manera distinta. Está en otro país, pero estamos conectados de esta manera. Eso es lo que les puede ayudar. Perfecto. Me encantan esas recomendaciones porque estás dando tips que podemos aplicar en nuestro día a día. Así. Y creo que también es parte del día a día del venezolano. Porque, o sea, todos los venezolanos tenemos un familiar que está fuera del país. Todos. ¿Qué estrategias recomiendas para cuidar nuestra salud mental en medio de todo esto? Bueno, lo mencionabas tú antes, el tema de hacer ejercicio, de comer conscientemente. No necesitas gastar mucho dinero para comer conscientemente. Revisar las rutinas de sueño, hacer higiene del sueño es súper importante. El uso de pantallas y de dispositivos electrónicos está comprobado que puede afectar muchísimo la calidad y la cantidad de sueño, especialmente en la noche. El uso de dispositivos en un lugar oscuro. O sea, yo vengo, apago todas las luces y me quedo con el celular hasta que me quedo dormido. No hagan eso, por favor. No lo hagan, porque eso afecta muchísimo la calidad del sueño y la cantidad de sueño también. Pero si yo incluyo rutinas de ejercicio que son realizables, por lo menos para mí el tema del gimnasio, yo jamás pensé que yo iba a entrar a un gimnasio. Nunca. Yo decía, no, esas pesas, no, nada que ver conmigo. Porque como te comentaba fuera de cámara, mi mamá es instructora de yoga. Mi abuela era instructora de yoga. Todo el tema con el yoga, ese era el tema de nosotros, la meditación, la respiración, el yoga. Y a veces necesitas algo más. Y yo me negaba a eso. Y encontrar un espacio a donde tú puedas realizar tu ejercicio. Si es con una persona que te orienta, es mucho mejor porque puede ver qué capacidades tienes tú al momento, puede ir modulando el tipo de ejercicio que vas a realizar. Incluyes esa práctica de ejercicio, quizás no diaria, 3-4 veces a la semana, en unos horarios que tú puedas manejar de forma constante. Es incluir disciplina a tu vida, incluir mejoras a tu cuerpo y como eso es un mecanismo dentro de nuestro sistema corporal que es vital, nuestro cerebro se desarrolló caminando un montón de kilómetros diarios, nuestro cuerpo va a estar mejor a medida que tú le des más actividades por realizar. Y son actividades que a ti te apasionan, que te gustan, pues muchísimo mejor. Ir al gimnasio, hacer bailoterapia, hacer ejercicios funcionales, hacer yoga, pilates, kung fu, artes marciales, lo que tú quieras. Lo que se adapte a ti, a tu horario, a tu presupuesto, ubica las opciones y de esas opciones piensa cuál te gusta más, cuál puedes intentar en el corto plazo. El tema de comer conscientemente tiene que ver con los ingredientes con los que estás cocinando. ¿Okay? No, siempre es más fácil ir a la bodega y comprar algo que te sacie las ganas de comerte algo rico, algo dulce, algo salado, etc. Y si bien eso no está nada mal, que tú una vez a la semana te eches tu gustico, no pasa nada. Normalmente la norma debe ser que tú sepas lo que te estás comiendo, qué ingredientes contiene lo que te estás comiendo y que cuando estés comiendo, estés comiendo. No es que estés pendiente, y eso pasa porque todos estamos en un tema de cuadrar citas, de leer un contenido que tenemos que exponer después, si estamos en clases, estudiar algo mientras nos atragantamos de comida, no. La comida es el combustible para este vehículo que tenemos, que es nuestro cuerpo. Si nosotros comemos conscientemente, sabiendo qué es lo que se prepara, si tú cocinas, bueno, es eso, tú sabes qué ingredientes tiene, pero que sean ingredientes lo más naturales posible, con menos conservantes posible, lo menos empaquetado posible, lo menos industrializado posible, que afortunadamente en nuestro país todavía tenemos una industria agraria incipiente que no tiene tantos químicos, tantos pesticidas, está mucho más natural. Y aquí hay muchísima gente con un huertico, tienen cebollín o tomate, correcto, eso que lo cultivas tú y lo comes tú. Es mucho más nutritivo y hace mucho más por tu cuerpo, por tu nutrición, por tu salud, que atragantarte de una comida, solamente porque te la atragantaste. Igual, si yo voy a un restaurante, porque puedo darme el gusto de una vez ir a un restaurante, pero estoy atorada, o estoy de mal humor, o estoy pendiente de otra cosa que no es comer, esa comida no te va a nutrir tanto, ni te va a caer también no como disfrutas la experiencia. Estás, exacto, disfrutando tu experiencia. Y aparte también el azúcar.
Por lo general, cuando estamos más estresados, más ansiosos, llenamos eso con azúcar. Así O sea, me voy a comprar un helado, me voy a comprar unas donas, una torta. sí, unos flips. Eso, puede llevarnos, el estrés de la vida cotidiana nos puede llevar a tomar ese tipo de decisiones. Pero entonces la invitación es a eso, a vivir una vida más consciente en el aquí y el ahora, en lo que yo estoy haciendo en este momento por mí. Es como pensar en mi yo del futuro. Si yo digo, ese problema es un problema para la vida del futuro. Y saber que puedes controlar y que no, porque a Exacto. veces me ha pasado, de hecho, yo hace unos días atrás, hace como, no sé, como 2 meses, grabé el episodio del estrés y la ansiedad. Y yo decía, yo no sabía lo que era el estrés y la ansiedad, porque justamente después de grabar el episodio, o sea, viví varias situaciones donde estaba súper estresada y donde el estrés me ocasionó como esa ansiedad y el querer controlar cosas que se salían de mi control. Y yo decía, pero es que yo tengo que controlar esto y no podía. Así es. O sea, y de eso me enseñó, a pesar de que, bueno, pasé ese momento, esa situación que fueron de carácter, de todo, o sea, tenía que demostrar mi carácter, mi madurez y todo. Yo decía, esto me deja enseñanzas. Así es. ¿Por qué? Porque esto me enseña que hay cosas que yo no puedo controlar y hay cosas que aunque yo quisiera tener una varita mágica y cambiarlas, no se escapaban de mí, se Sí. escapaban de lo que yo podía manejar en ese momento. Y eso me enseñó. Excelente. Y yo decía, Dios mío, o sea, yo tengo que grabar una segunda parte del estrés y la ansiedad, porque a veces es muy fácil cuando decimos, respira, tienes ansiedad, respira. Vamos a respirar. Sí. Pero hay momentos donde tú no quieres respirar. Tienes ansiedad o estrés, haz ejercicio, que eso te va a ayudar, pero hay un momento donde tú no quieres hacer ejercicio. Tú no quieres comer, no quieres hacer ejercicio, no quieres sentarte y voy a hacer un ejercicio de respiración. Hay un momento donde tú únicamente tienes ganas de salir corriendo y decir, Dios mío, ¿qué es esto que me está pasando? Sí. Esto no lo, como decíamos, no lo entiendo. Algo que te enfrenta contigo, con tus creencias, con todo, y tú dices, pero esto no lo entiendo. Y me lo decía una persona, o sea, que estábamos conversando, y una persona muy sabia, o sea, estaba contando su anécdota, y yo en lo que él estaba contando lo tomé también como que es verdad, yo también lo sentí de esa forma, que él decía que no hay que buscar el porqué de las cosas, sino el para qué. Ajá. Que hay cosas que no podemos controlar y que, bueno, no entendemos el porqué, pero algún para qué existe y en base a lo que tenemos, a lo que tenemos disponible, vamos a avanzar y vamos a seguir creciendo en función de eso. Y yo decía, esas son palabras muy sabias, porque a veces creemos que tenemos el control absoluto de todo, que todo tiene que ser así de una forma, y cuando nos salimos de esa zona de confort, cuando la vida nos enseña en los procesos que eso no es así, aparte de que puede ser doloroso, frustrante, hay cosas que, como te digo, nos hacen sentir mal, pero también nos hace crecer, porque en esos momentos donde tú sacas la determinación que tienes realmente, donde ves el carácter y de qué estás hecha. De qué estás hecha, sí. Son situaciones que se presentan, pero también son situaciones que nos hacen crecer y de cierta forma valorar mucho más lo que tenemos, apreciar eso. Entonces creo que también parte del tema del duelo es importante que no solamente valoremos las cosas cuando ya no las tenemos, sino que le demos la importancia, el valor todos los días a las cosas que quizás no necesariamente tienen que ser ostentosas, sino que el hecho de tú, por ejemplo, compartir una comida con tu ser querido es importante, ya sea papá, mamá, hermano, tío, primo, ya sea un compañero de trabajo, ya sean tus amigas del liceo, que te tus compañeros del gimnasio, el entrenador.
que tú ese momento aprendas a vivir el aquí y el ahora. Así es. Y que tú aprecies y atesores eso, y que más adelante quizás estás en otro nivel, has crecido, tú puedas sentir la satisfacción de decir, me he disfrutado cada proceso de mi vida, me he disfrutado cada etapa de mi vida y he disfrutado cada persona con la que he compartido en mi vida. Y eso es importantísimo. Muy importante. Todo lo que acabas de mencionar es súper importante y creo que ese es uno de los mejores mensajes que nos puede dejar esta conversación de cómo transformar un proceso de duelo, de pérdida que puede ser tan catastrófico para la vida de alguien, una pérdida física de alguien puede ser absolutamente catastrófico, cómo nos puede transformar en una versión mucho mejor de nosotros mismos, cómo podemos tomar de las circunstancias algunos elementos para hacernos más fuertes, más resilientes, más adaptados, cómo demostrar nuestro carácter real en esas situaciones difíciles, porque el carácter se demuestra en esas situaciones. En Total. comodidad no se demuestra carácter, ¿no? Está bueno. Los momentos que son sencillos, armónicos y fluidos, bueno, chévere, se disfrutan. Pero también tenemos que saber que la vida no es una línea plana. Un electrocardiograma plano está muerto. En cambio, subidas y bajadas implica vida. Y la vida es así. Tiene unos momentos más cómodos, más opulentos, más fluidos, más cómodos y otros más incómodos. Sí, y que a esos procesos de cierta forma, bueno, en muchas ocasiones nos hacen crecer y que no es lo mismo temperamento que carácter. Sí, porque el carácter es que tú seas firme, que tengas una determinación en algo y así sea. En cambio, el temperamento es cuando a veces nos ponemos así eufóricos, sí, explota. Bueno, para ir cerrando, ¿tienes alguna anécdota, alguna experiencia o algo que quieras compartir con nuestra audiencia? Respecto a los duelos, bueno, fíjense. ¿Qué mensaje puedes darle a la gente allí para que ellos se queden con eso? Una anécdota del duelo. Yo tengo años en terapia por el trabajo que tengo. Uno tiene que ir siempre a su terapia personal para ir revisando las cosas que mueven en ti, las personas que atiendes, ¿no? Y cuando mi abuela murió, yo vivía con ella, la que era instructora de yoga, yo viví un duelo complicado con ella. De hecho, esa es otra razón para yo trabajar con el tema del duelo, porque yo pasé 2 años en negación. Yo vivía en la misma casa, con su misma ropa, con sus mismas cosas, como que si eso no hubiese ocurrido. Y celebrábamos, o bueno, conmemorábamos la fecha que ella falleció y su cumpleaños, la recordaba, pero para mí, psicológicamente, ella no había muerto. O sea, el golpe fue tan duro que 2 años después fue que en una actividad de gestal fue que caí en cuenta que mi abuela se había ido para siempre. Pasé llorando toda esa clase, por supuesto, y lloré bastante durante las siguientes semanas, porque esa es otra. La gente cree que va a llorar porque es un dolor muy grande, entonces va a llorar 1 año y me va a morir deprimida. No, uno se muere deprimido por no llorar o por no atender la emoción. Hay que atender la emoción que nos da. Y el proceso terapéutico me ayudó muchísimo, que el proceso terapéutico implica mucha paciencia por parte del terapeuta, porque mi terapeuta me puede haber dicho, bueno, pero mijita, se murió, ¿sabes? Tienes que darte cuenta. Él esperó ese tiempo para que yo me diera cuenta del proceso que tenía que vivir. Y luego de que pasó esa primera etapa muy dolorosa, completé las demás tareas del duelo y actualmente es eso. Yo a veces veo abuelitas y me da una nostalgia muy calurosa, así muy cálida de ver esas relaciones de abuela-nieta, pero entiendo que que la vida llega a su fin, pero aún estando leyendo constantemente contenido de psicoterapia, estando en terapia por muchos años, trabajando en esta área, puede ocurrir, porque yo soy humana y mi vínculo con ella era muy especial. Entonces, no porque yo tenga X profesión o porque me dedique a algo, o porque se supone que yo soy muy maduro para algo, o se supone que yo soy muy buena para algo, no implica que a ti no te vaya a afectar el duelo. No implica que tú no vayas a requerir acompañamiento y no implica que tú puedas vivir el duelo de una forma diferente a lo que pensabas. Mi invitación a todos los que nos están viendo es que seamos muy respetuosos con nuestro propio proceso y respetuosos con el proceso de los demás para poderlos acompañar de forma adecuada a lo que necesiten. Si lo que necesitan es un acompañamiento así de una amiga, tomarnos un café y hablar sin jugar, chévere.
pero si hay algo más que yo veo que no termino de sentirme acompañado o no puedo procesar esta situación de forma individual con mi familia, con mis amigos, siempre los espacios para buscar acompañamiento profesional. Y eso no debe ser un tabú, sino que es una decisión de salud mental y de salud física que todos vamos a agradecer. Sí, bueno, muchas gracias, Erin, por venir acá. Gracias por tomarte el tiempo de venir a este espacio que se llama Conversando con Cheryl. Gracias por traernos este tema que es importante. Gracias por todas las recomendaciones, por todo. De verdad que quedé súper feliz con la entrevista. Muchísimas gracias, de verdad. Excelente el espacio y buenísima la conversa. Sí, total. Bueno, y nos vemos en el próximo episodio. Pueden dejar sus comentarios. ¿Qué otro tema les gustaría escuchar? ¿Qué tema traemos acá para conversar? Chao.